estamos hablando de aproximadamente unos 600,000 niños al año que presentan diferentes formas de defectos al nacer, pero que al final de cuentas todas esas formas traducen discapacidad y limitaciones para muchas de las funciones vitales de la vida. Esto verdaderamente es muy trascendental, reflexivo, y si nosotros pudiésemos trabajar para reducir estas cifras a cifras verdaderamente manejables y culpables para poder apoyar, sería para nosotros fundamental. De otra manera, tendríamos que trabajar muchísimo más, pero tendríamos que tener muchos más CRIs, muchísimos más hospitales y muchas otras cosas que determinarían marcadores muy serios de la sociedad. De tal manera que un bebé nazca con bajo peso, o que un bebé nazca con el prematuro, o que un bebé nazca y no pueda tener el aporte suficiente de oxígeno, es un defecto. Ya no solamente son los defectos estructurales, que como ven, el parteaguas de todo esto fueron los defectos del tubo neural, y como bien decía el doctor Zacarías, pero seguimos siendo el primer lugar en el mundo de niños con defectos del tubo neural. Y esto se traduce como una caracterización de trabajo que ha sido modificatoria, porque en todos los países se ha tratado de reducir. Entonces, aquí se ha reducido, pero quisiéramos que fuese de una manera totalmente amplia en este gran mosaico mexicano, en donde tenemos todos los estados que trabajan al unísono, unidos, para poder avanzar este gran problema. Para ello, obviamente, tenemos una serie de principios que nos traducen desde antes de que se embarace la pareja, un estudio fundamentado en aspectos que dan a algo tan inherente como su propia constitución. No podemos hablar del cielo si no estamos en la tierra. Quiere decir, no podemos entender muchas de las cosas que pasan en las entidades biológicas si no nos conocemos a nosotros. De tal manera, entonces, es que en estas dos últimas décadas que corresponden a fines del siglo XX e inicios de este siglo, estamos en la segunda década del siglo XXI, la medicina se ha tornado modificada por una serie de conocimientos científicos que se traducen como el conocimiento de lo propio del individuo, que es su genoma, o sea, su constitución genética. De tal manera que esta disciplina, que se llama medicina genómica, ha sido un parteaguas importante en el conocimiento para poder determinar acciones de salud pública que se traduzcan con efectos e impactos y que nos den resultados. Muchísimo se ha dado en razón del aporte económico que el país ha dado para que tengamos mayor conocimiento de lo que es nuestra Constitución como parte de una entidad étnica muy sui generis, de mezclas y de características puras, que dé como resultado el poder actuar adecuadamente. Si bien es cierto, ustedes lo veían en la presentación pasada, el estudio que se hizo en Nuevo León, como el estudio que hicimos en Guerrero, como el estudio que hicimos en Puebla, que verdaderamente es el primer lugar en la República donde nacen niños con defecto del tubo neural, y nos encontramos que genéticamente hay un riesgo propio de la población donde este polimorfismo, o sea, una mutación que tiene más del 1% de la población. O sea, si esa mutación la tiene más del 1%, entonces se llama polimorfismo, precisamente porque es de gran prevalencia. Y encontramos más del 60% de la población con esta alteración, que da como resultado el no manejo adecuado del ácido fólico. Pero esto es parte del conocimiento científico que se aplica para lograr el impacto, obtener resultados y modificar los elementos alimenticios de la sociedad. Entonces no es justo que tanto se sepa, tanto se haga y no se aplique. Pero para esto necesitamos que ustedes y todos los que trabajan en esto conozcamos a profundidad y hagamos específicamente la comunicación con las personas para que esa comunicación sea
tan efectiva que logremos no solo que tomen el ácido fólico, sino que tengan el apego de tener la continuidad de tomarlo en las épocas en que debe de tomarse para la prevención. Porque si lo toman, se lo toman, pero a lo mejor hoy, pasado no, y a lo mejor la semana que entra, y a lo mejor pues, no le puede tomar porque se me acabó y no puedo ir por otro. O sea, hay muchísimas cosas en donde hay que concientizar, pero hay que hacerlo desde un punto de vista de este conocimiento que nos ha dado la oportunidad de aprender cosas, ¿no? Ustedes ya ven que aún dando ácido fólico en las dosis que consideramos son las dosis convencionales e importantes para nuestra población mexicana, en un consenso muy claro, todavía hay casos de niños con defectos de tubo neural y hay casos de niños con cardiopatía y hay casos de niños que presentan otro tipo de defectos al nacer que tienen traducción del elemento que nos dan para nosotros en la discapacidad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón más del 100%? Decíamos, es que no debe haber ninguno. Es que realmente es como atentar contra la biología humana el decir que vamos a excluir y vamos a evitar al 100% una alteración. ¿Cuál es la razón? La razón es que en muchos de los casos que tenemos de defectos del tubo neural o de cardiopatía o de otros defectos no se pueden corregir con ácido fólico. Que quede bien claro, el ácido fólico es una maravilla, es lo más generoso que hemos visto en lo que se refiere a un evento nutricional que mejora las condiciones humanas. De hecho, le llamamos la vitamina de la salud humana. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos casos que no. ¿Por qué? Porque son de otra magnitud, una magnitud de insultos ambientales que pueden provocar en ellos un problema, o bien de problemas propios genéticos de transmisión hereditaria. Así tenemos parejas que tienen 2 y 3 niños con anencefalia y esos no van a tener ningún proceso de protección con ácido fólico. De todas maneras, el elemento es que pues, en el 98% de los casos podríamos reducirlo, podríamos evitarlo y esto nos produciría una situación importante. ¿Razón por qué? Porque hay problemas genéticos o bien problemas ambientales que pueden causar, o bien lo que más comúnmente tenemos que son genético-ambientales. O sea, a ver otra vez, tenemos el síndrome de Down, que es genético totalmente. Tenemos la influenza, que es ambiental, que es adquirida. Y tenemos la labio, defecto del tubo neural, pie equinovado, luxación de cadera, cardiopatía congénita, diabetes, hipertensión, cáncer, y eso es genético-ambiental. Entonces quiere decir que si yo cambio un tanto el ambiente, modifico o participo en esa modificación, podría cambiar la expresión genética y evitar la enfermedad. Y eso es lo que hace el ácido fólico. Entonces el ácido fólico se integra como un proceso ambiental, un proceso nutricional que nos hace hincapié en este elemento. De tal manera que ustedes ven, y ya platicaba en la presentación pasada, sobre este aspecto, y se acordarán ustedes que hablaba el doctor Zacarías de niños que tenían defecto de tubo neural. Ahí está, defecto de tubo neural, lo podemos asociar aquí a lo que sería esto como un sistema biológico. ¿Por qué se presenta el defecto de tubo neural? Porque hay algunas proteínas que no funcionan del todo bien. ¿Como cuál? Pues como la enzima para el manejo del ácido fólico. No hay entonces una proteína, no puede funcionar bien, su actividad está reducida debido a que la estructura de esa proteína está alterada por ese polimorfismo que le determina una reducción en la actividad por termolabilidad. ¿Y esto de dónde salió? Salió de un mensaje para la síntesis de esta proteína truncada que da como resultado una función disminuida y un sistema biológico alterado. Y esto debido a que existe en nuestro genoma una presencia de un polimorfismo que es común en nuestra población y que nos da esa desventaja. Pero que si nosotros hiciéramos un evento
de control en el manejo de esa actividad es sustentando mayor soporte del ácido fólico y el complejo B para que funcione lo que tiene que funcionar esta proteína, aunque truncada, y maneje conceptos de niveles correctos para que el sistema se maneje y se pueda proteger. Como ustedes ven, esta columna vertebral de lo que es el conocimiento científico en el área de la medicina genómica nos explica estas consecuencias de cómo o por qué usar el ácido fólico. Y entonces, ¿qué surge? Surge que de alguna manera podemos en estas enfermedades modificar un tanto un cuanto la expresión genética, pero también un tanto un cuanto modificarla sería modificar el ambiente. Y entonces se une la genómica con el ambiente y surge la epigenómica o la epigenética, que es una disciplina muy, muy importante e interesante para la aplicación en la clínica que nos dé este elemento. De tal manera entonces que esa epigenómica, como ustedes lo ven, surge de una relación del ambiente, que en este caso, ¿cuál sería el ambiente más propio para entender cómo influye sobre la expresión de nuestros genes? Que de alguna manera, como saben, nuestra población tiene cierta predisposición a tener algunos polimorfismos que tienen problemas. ¿Cómo lo podríamos hacer? Con el elemento fundamental del cambio ambiental propio y químico del estado biológico del individuo, nutrición. El centro fundamental de las modificaciones es la nutrición. Y dentro de esa nutrición tendremos obviamente las modificaciones genómicas que den como resultado el elemento integrador constitutivo de cada individuo en su caracterización anatómica y funcional. De tal manera que esa epigenómica nos hace entender cómo son los elementos. ¿Y desde cuándo podemos intervenir? Ya, desde ahora. ¿Y desde cuándo en la vida de los individuos? Desde antes del embarazo. Pero desde antes del embarazo es parte de un elemento fundamental de preparación. Antes de embarazarse, porque antes de embarazarse, ¿qué se le queda guardado? ¿Hay reservas? No. Lo que estamos tratando de hacer es preparar a los gametos, preparar al óvulo y al esperma que estén en las mejores condiciones para que se logre exitosamente la concepción, el embarazo y el desarrollo exitoso de ese bebé. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Vamos a lograr a través de educación, a través de decir que es el momento ideal para preparar esos gametos. Pero a su vez esos gametos se están preparando para los papás futuros, pero a ese mismo futuro también, porque ese niño va a ser el niño que va a generar más tarde a sus hijos. O sea, se va a convertir en hombre y posteriormente a sus hijos. Y desde ese momento ya se está preparando su constitución. De tal manera que son muchos los elementos que de alguna manera tenemos que hacer intervención. Hablando del ácido fólico estaría en ese sentido. Hablando de la nutrición se incorporarían más elementos más. Y hablando específicamente de los cuidados que debe tener la mujer embarazada para evitar el parto prematuro, el niño de bajo peso, el niño de sobrepeso, porque también es muy importante, el que no se complique su embarazo con la hipertensión y la preeclampsia, que tenga controles para su elemento de parto y el sangrado no sea un evento de riesgo para ella. Todos esos elementos son parte de los cuidados y de las rutas del cuidado para la prevención de la discapacidad. Para nosotros es fundamental entonces que un punto crítico, el punto crítico es el estado de los gametos. La pregunta es, ¿por qué me lo tengo que tomar antes del embarazo? No, porque tenemos que preparar a tus gametos. Los gametos del hombre son millones de preparativos. La mujer uno. Entonces, digamos, ¿quién hace el proceso peor? O sea, ¿quién lo hace más mal? El hombre. Pero el hombre nunca lo sabe. No nos va a pagar la cuenta.
que necesito formar millones de espermas. Obviamente me tengo que equivocar. Se tiene uno que equivocar, porque son millones de procesos. Y en el mujer es uno. Así que en el hombre se traduce en una equivocación que se puede solventar, porque existen muchas células extras que pueden hacer la reserva de poder fertilizar adecuadamente. Pero tienen que ir bien preparados. Y el que fertilice será de los mejores insectos. Pero en el hombro es uno. Por eso la campaña dirigida específicamente al cuidado de la mujer y que ahora comparten y hacen por responsabilidad el hombre y la mujer. De tal manera que son etapas muy interesantes de que se inician desde antes de la concepción. Para ello hay un círculo virtuoso que hace posible todo este mecanismo de la salud y la reproducción. Yo les he dicho y verdaderamente siempre hemos manejado que el concepto de salud es mucho más allá de decir médico, enfermera, hospital y medicamentos. Es mucho más, como el día de hoy. Esto es mucho de lo que se suma al cuidado de la salud y no necesariamente tenemos que estar médicos aquí. No necesariamente tiene que ser enfermera, sino es toda la persona comprometida en el cuidado de su propia salud y de sus comunidades. De tal manera que de esta forma, los defectos al nacimiento los tenemos que abatir. No puede ser que estemos en la segunda década del siglo XXI y sigamos registrando como segunda causa de mortalidad. No es posible que tengamos que seguir trabajando arduamente para lograr algo que parecería una misión imposible: educar. Es educar en salud. Es educar en salud para poder crear el concepto de principio. Pero para educar hay que convencer, y para convencer hay que tener credibilidad. Y para tener credibilidad hay que aplicar el conocimiento sustentado en los estudios que se han hecho, que nos permitan dar una explicación al nivel que sea de lo benéfico y generoso que puede resultar este conocimiento. De tal manera que damos un sentido a las cosas y ustedes ven aquí el por qué tiene que tomar el ácido fólico también el varón. Ustedes ven en esta presentación, en esta imagen, ustedes ven aquí hombre y mujer, donde ustedes alcanzan a determinar, aquí si es posible, a ver si desde lejos se alcanza a ver, que aquí hay dos eventos y aquí hay otros dos eventos y son en paralelo. Ustedes ven aquí un gen que se llama GNH19 y este GNH19 lo tiene también el varón, aquí está. Y otro gen que se llama IGF2, que es un gen de un factor insulin-like, o sea, un factor como insulina, que está aquí, y también lo tiene la mujer y lo tiene el varón. ¿Qué pasa con este mecanismo? El mecanismo es muy sencillo. El mecanismo es, vamos a compartir los elementos genéticos del padre y la madre para determinar en este caso la construcción exitosa de ese bebé. ¿Qué hace el caso del H19 de la mamá? Se expresa y el H19 construye el embrión, forma las capas que constituyen el embrión. H19 por línea de la madre. Y esto genera para nosotros un elemento fundamental de expresión. Expresa, se entiende, pero en paralelo, la dotación que venía en el esperma, el H19 se apaga. El H19 se apaga. El H19 el hombre no lo debe encender. Si enciende el H19 el hombre se pone en contra de la biología genética de este nuevo individuo y es un aborto. Quiere decir, H19 de la mujer, H19 del hombre es un aborto. H19 de la mujer se apaga, se enciende el del hombre, aborto. Bueno, se apagan los dos, aborto. Se encienden los dos, aborto. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que la probabilidad de que pierda el embarazo es mucho mayor a que tenga un embarazo exitoso si no lleva consigo el control genético de este gen. Pero por otro lado, el elemento que se integra a este H19 es verdaderamente en paralelo y contrario con el IGF2, donde el IGF2 se apaga en la mujer, se apaga y se enciende en el varón.
y entonces se apaga la mujer y se enciende en el varón. Esto da una dosis genética compatible con un embarazo exitoso, y a esto se llama impronta genómica. Impronta, ¿qué quiere decir? Expresión genética diferencial dependiendo del origen parental. O sea, que depende si viene del hombre o si viene de la mujer. Pero el IgG2 es el que construye la placenta. Entonces, nomás díganme: hipoxia, asfixia, bajo peso, abrupto placentario, parto prematuro, eclampsia, ¿dónde está el punto clave? ¿Cuál es el conflicto que se presenta en ese embarazo? La placenta. ¿Y cuál es la situación ahí? Pues la situación es que la placenta es un elemento totalmente independiente de la mujer, porque genéticamente se construye por los genes maternos que dan como resultado el que se nutra bien el bebé, el que le pase su menstruación, el que no envejezca rápidamente, el que no provoque en la mujer el elemento de la cascada de la hipertensión, de la coagulación y de la preeclampsia. O no, que no, es fundamental. Entonces, por eso debe de ir controlado. Y pérdida de impronta, cuando se pierde la impronta, se pone en riesgo ese embarazo y el peligro de la discapacidad. Cuando se pierde esa impronta, eso es normal. Un gen de la mamá para el bebé, un gen del papá para la placenta, el gen de la mamá de la placenta se apaga, el gen del embrión en el genoma paterno se apaga. Y estos conocimientos son importantes. Ahora, dije se apagan y otros entienden. Bueno, eso es lo mismo. Deja la luz, el switch encendido en tu casa y está encendido, no tienes que llegar a apagarlo. En este caso, tenemos un control que se llama programa. Mañana platicaremos sobre eso, que es el programa de cómo se logra. Pero ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que hacemos es controlar estos elementos a través de lo que viene a ser la parte que genera nosotros el control de la expresión genética. ¿Cómo se hace este control de la expresión genética? Bueno, se hace a través del proceso de la metilación. Entonces, la metilación apaga los genes. Los genes se apagan cuando se metilan. Quiere decir, la secuencia de los genes se apaga, se coloca un grupo metilo y se apaga. Si una pareja no tiene buena nutrición, ¿qué cantidad de metilos podrán construir para controlar estos genes? Muy baja. Y entonces se puede presentar todas las alteraciones que vimos con la alteración. Si logra la metilación, excelente, porque esto va a lograr que se controle la impronta en que se expresa en genes maternos y paternos. Nomás, yo sé que hay muchos que ya escucharon en alguna ocasión, pero les voy a poner el ejemplo. Tenemos que ver todo eso. He trabajado muchísimo. Bueno, ¿y cuál es la prueba biológica fundamental? ¿Cuál es la prueba biológica? Que la mujer puede construir en su ovario, ahí puede construir ectodermo, mesodermo, endodermo, o sea, las capas de un embrión dentro del ovario, y eso se llama teratoma. Eso no se me puede. ¿Y por qué? Porque es el gen de la mujer que se expresó antes de tiempo y generó en ese lugar las capas del embrión. Entonces tú operas ese ovario, quitas ese folículo, ese quiste, y encuentras pelo, uñas, dientes, todo dentro del quiste. Está la prueba de que el gen para el embrión es de origen materno. Es indiscutible. Por lo tanto, tengo que apagar el otro gen y tiene que encenderse en el caso de la madre. En el caso del padre, un varón de 26 años con un testículo crecido, hacemos una biopsia del testículo y creen que encontramos en esa biopsia del testículo un tumor en el testículo. Pero ese tumor en el testículo es de tejido placentario. No se sentó en ningún lado, no se embarró de nada. El asunto es que ese varón construyó un cáncer, y un cáncer de placenta.
Lo cual esto da a entender que aquí está la contribución materna y paterna para estos elementos como tal. Madres, padres y niños del futuro. Pero esta situación es que desde aquí vamos a construir esos niños con este mecanismo programático. Para que un gen se encienda, se acetila. Y esto es lo que hace la acetilación y la metilación. Ustedes verán aquí una serie de elementos donde ustedes ven que la ruedita, esta ruedita que está en segundo lugar, este es el grupo metilo. Y vean ustedes cómo se va llenando de grupos metilos y como ven ustedes, la formación de la proteína se bloquea, quiere decir, se apaga. Este elemento, conforme pasa el tiempo, se va modulando y llega un momento en que se equilibra entre los genes que tenemos encendidos y los genes que tenemos apagados, traducidos por el grupo metilo. ¿Y saben ustedes quién da el grupo metilo para que esto se genere? La nutrición. Y el principal donador del grupo metilo es el ácido fólico. Entonces, bueno, ahora tienen una arma más como para poder platicar sobre estos elementos de presencia. En esta gráfica es muy interesante, donde ustedes ven del lado izquierdo, aquí la parte de la metilación alta en las células formadoras de gametos. Vean ustedes. Al paso del tiempo, esta metilación disminuye, pero cuando se genera el esperma en azul y el óvulo en rosa, aquí, vean cómo sube la metilación, aquí está, que es el proceso formador de los gametos, para que cuando se fertilice y está libre de todo contacto con las sustancias de nutrición, aquí, libre, baje el grupo metilo, lo disminuya, para luego retomar cuando se implanta y viene el embarazo. O sea, observen ustedes, si no se implanta, si no se fertiliza, ambos gametos, como ven, terminan altamente metilados. Este mecanismo es un mecanismo muy importante de fases en donde se presenta esta protección de esta nueva medicina de los gametos. Y ahí vemos cómo el gen paterno va a construir el tejido placentario y el gen materno va a construir el tejido embrionario. De tal manera que este mecanismo debe de ser reconocido como el mecanismo de control materno-paterno a través de la metilación. Y con ese proceso de metilación vemos que los gametos son hoy por hoy un elemento fundamental. Vean ustedes aquí en el caso del alelo materno, el H19 se expresa para el embrión y el IgG2 se apaga. Y en el caso del paterno, se apaga el H19 y se va a encender el IgG2. Y de esa manera vamos a tener el elemento de crecimiento. ¿Qué vamos a crear con eso ahora? ¿Y luego qué, doctor? Bueno, luego qué, que esto se llama metabolismo de un solo carbono. Fíjense nada más, un carbono. El grupo metilo es CH3, carbono y 3 hidrógenos. Ese es el grupo metilo. Pero lo importante de ese grupo metilo es el carbono. El flujo de ese carbón es lo que hace los procesos que determinan ese control de la expresión genética. Pero lo interesante aquí es que ese metabolismo de un solo carbón va a darnos dos líneas. Una línea en la síntesis del ADN nuevo y otra línea en los procesos de metilación, que no solo metila el DNA, sino también las histonas. Entonces, a ver, todo este mecanismo es un mecanismo fundamental dado por un carbón y está dado por estas tres superpoderosas. Uno que es el folato, el ácido fólico, la vitamina B6 y la vitamina B12. Ok, conocimiento nuevo. La persona va a tomar su ácido fólico y va a tener la ingesta de frutas y verduras. México no tiene una deficiencia importante de vitamina B6 y B12, pero si las podemos fortalecer mejor. El ácido fólico no va a funcionar sin el cofactor de apoyo para funcionar a la velocidad adecuada con un apoyo de vitamina B6 y B12, que es nuestra nutrición. No es necesario aumentar las pastillas, no es necesario generar más suplementos, pero
sí es importante la alimentación controlada aún con el ácido fólico. ¿Por qué? Porque genéticamente tenemos una deficiencia en el manejo del ácido fólico, por lo tanto necesitamos incrementar la concentración. De tal manera entonces que esto nos va a dar a nosotros la base fundamental para crear este principio. De esta manera nosotros vemos cómo se va integrando, ven ustedes en este principio, y vean ustedes toda la línea, que no tiene mayor problema de entender que este flujo de un solo carbón, y este flujo de un solo carbón, es para modificar y llevar a cabo el evento de pasar los grupos metilo y de esa manera controlar la expresión genética y por otro lado la síntesis de DNA. A ver, si no sintetizo DNA, no tengo división celular. Si no tengo división celular, ¿de dónde voy a sacar las células para cerrar el labio? Si no tengo división celular, ¿de dónde voy a sacar las células para cerrar la columna? ¿De dónde voy a tener células para poder aumentar el tamaño y el peso de ese bebé? Todos esos elementos tienen una fundamentación de por qué tenemos que tenerlas en el aporte nutricional. Pero observen ustedes en este caso lo que platicaban sobre el polimorfismo, aquí CT, que viene a ser de la enzima metiltetrahidrofolato reductasa, y vean ustedes que una C cambia por una T y que varía en las diferentes áreas de la República, pero que hacia el centro se concentra una población de doble polimorfismo que corresponde casi al 60% de nosotros, o sea, un sitio y uno. Esto es muy importante y fundamental. Esto es todo lo que tienen que aprender ahorita para que mañana no va a haber examen. Eso es lo que no se duerme. Pero todo esto es el mecanismo metabólico en donde ustedes trabajarán. A ver, nomás acuérdense que cuando le indicas ácido fólico a una persona y una buena nutrición, le dices, vas a tomarte tu ácido fólico y una buena nutrición de frutas y verduras, y ustedes lo que están haciendo es un manejo integral químico y metabólico de ese individuo para mejorar sus condiciones de vida. Y esto va a ser traducido simplemente por este círculo primario, que de alguna manera es un engrane que hace que funcione el resto y que esto se presente como un estado de salud. De esta manera podemos decir nosotros que el evento ha sido muy interesante y platicaremos en la siguiente ocasión, el día de mañana, sobre cómo podríamos de esta manera no solo manejar los conceptos de crecimiento y desarrollo exitoso, sino de la prevención de enfermedades del adulto, o sea, niños del futuro. No queremos obesidad, no queremos diabetes, no queremos hipertensión, no queremos cáncer, pues tendríamos que trabajar con ello. Numerosos micronutrientes son ya integrados a este proceso de ventilación. Si ustedes me dejan aquí señalarles, podemos decir que aquí hay procesos de ventilación. Aquí está, ventilación. De acá hay ventilación. De aquí hay ventilación, de acá hay ventilación. O sea, micronutrientes. Y estos son los que controlan la expresión genética que dan como resultado de estos elementos. De esta manera podemos decir que podemos crear un proceso de bienestar en el desarrollo, y especialmente en la creación del sistema nervioso, en lo que se refiere a la neurogénesis, el neurodesarrollo y lo que queremos hacer con él. De esta manera, ustedes observarán acá, en esta diapositiva, los elementos que nos traducen aquí, los cambios que se pueden presentar en el individuo dependiendo de la nutrición. Esta sería la línea de la nutrición normal, y esto sería para nosotros las enfermedades al haber de disminución o aumento de estos elementos de control, es decir, elementos epigenéticos que dan como resultado la aparición de enfermedades. Yo no quisiera que mi hijo tuviera cáncer, no quisiera, pero todos tenemos genes de cáncer. Y si todos tenemos genes de cáncer, ¿cómo le hago para que no se expresen? ¿Cómo le hago? Ácido
del otro un grupo que metilo, y del grupo metilo, ¿qué es lo más importante? Sí, apagarlo, pero ¿el qué? ¿Y cómo se llama eso? Metabolismo de un solo carbón. Y ese metabolismo de un solo carbón es lo que hace posible estos elementos. Con todo ese gran conflicto que hay en el desarrollo de diferentes elementos constitutivos, es fundamental profundizar más sobre estos principios para poder entender mejor estos elementos de respuesta hacia la prevención. La investigación. ¿Para qué hacemos investigación si no la usamos? ¿O para crear conocimientos nuevos si no los incorporamos? ¿Por qué diariamente tenemos que estar muy atentos a los cambios que existan en el área científica que nos permitan todos esos elementos? Tenemos un Instituto Nacional de Medicina Genómica, Instituto Nacional de Medicina Genómica, para que nos dé orientaciones sobre cómo dar lugar al apoyo y cuidado de lo único que tenemos propio, patrimonio nuestro, que es nuestro genoma. Queremos arreglar afuera cuando no tenemos arreglado adentro. Primero tenemos que arreglar nosotros para luego determinar qué es lo que pasa. Muchas decisiones clínicas de salud pública son vinculadas a nuevos conocimientos. Y estos nuevos conocimientos nos van a llevar específicamente a puntos claves. Este siglo XXI nos ha permitido incursionar en este elemento de reflexión. Y bueno, quiero terminar solamente, a ver, han escuchado ustedes una serie de datos que seguramente van a tener información directa. Hoy escucharon algo, y hoy, este día, espero que hayan tenido el momento de reflexión para actuar, y como ya saben, ya no hay pretexto, ya no hay. O sea, tenemos que fortalecer la campaña, tenemos que hacer fortalezas en todos los sentidos, tenemos que abocarnos a crear el recurso de la atención de la mujer, del hombre, del niño. Y esto nos produce una reflexión de lo que hoy empezaremos a hacer, de lo que se ha estado haciendo durante años atrás, con mucho esfuerzo, con mucha aplicación, con pasos a veces acelerados y a veces lentos, pero que pueden transformar el mañana, porque lo que queremos son que nuestros niños del futuro sean sanos y que podamos disminuir todos estos eventos que tenemos adversos para su desarrollo. Yo les agradezco mucho su atención y la rapidez con que tengo que actuar, porque verdaderamente se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Ricardo García Carazo su participación en este congreso, aunque mañana nos va a seguir acompañando. Doctor, un pequeño reconocimiento. Y a Mañana que nos vuelvan a acompañar, y les recuerdo que empezamos a las 8 de la mañana. Gracias.